El primer contacto con la Academia Interestelar. Los humanos provienen de un planeta hostil, primitivo y salvaje, dijo el profesor Z-Tak mientras flotaba lentamente hacia la holopizarra. Pero eso no los hace especiales. De hecho, lo único que tienen es una evolución absurda en medio de un entorno irracional. Un error estadístico. Las risas resonaron por todo el aula holográfica 17. Casi 50 especies distintas, cada una más exótica y ornamentada que la anterior, se reían sin pudor. Tenían uniformes relucientes, tentáculos bien peinados, colmillos afilados, y un profundo desprecio disfrazado de condescendencia. La pantalla proyectaba una imagen del planeta Tierra con la etiqueta gigante. Clasificación, Mundo de la Muerte. Nivel 8. Nivel 8. Graznó un alumno de piel cristalina llamado Horrek. Eso es como clasificar una bomba como parque de diversiones. ¿Quién pone esos nombres? Preguntó otra estudiante, con alas translúcidas. ¿Un comité de marketing humano? Risas. Más risas. Y entonces, la puerta se abrió. Entró una figura que, para la mayoría de los presentes, no parecía amenazante. Era una joven de unos 20 años, delgada, cabello oscuro recogido en una coleta, y una sonrisa apenas perceptible. Llevaba el uniforme gris con la bandera de la Tierra en el brazo izquierdo. Era humana. Era la cadete Emma Vázquez. El aula se cayó de golpe. Ella los miró un instante y luego caminó hacia su asiento sin apuro, con las manos detrás de la espalda. Se detuvo frente al holograma. ¿Mundo de la muerte? Preguntó en voz alta, con una entonación que parecía burlona, pero serena. Z-Tak se aclaró la garganta. Así es. El término es utilizado para planetas donde la vida está en constante amenaza. El tuyo, cadete Vázquez, tiene tormentas eléctricas mortales, depredadores extremos, placas tectónicas inestables, bacterias asesinas y fenómenos climáticos impredecibles. ¿Sabías que algunos informes dicen que incluso tienen agua en estado sólido en montañas activas? Emma ladeó la cabeza con una sonrisa pícara. ¿Volcanes de hielo? Preguntó. Claro que tenemos. ¿Ustedes no? Nadie dijo nada. Un silencio denso se extendió como una onda gravitacional. ¿Cómo sobreviven? Susurró una criatura con escamas doradas, una de las mejores estudiantes del aula. Emma se encogió de hombros. Es la Tierra. Nos adaptamos. Morimos. Volvemos a intentarlo. Y aprendemos a no repetir los mismos errores. Ustedes tienen escudos planetarios. Nosotros teníamos paraguas. Un murmullo recorrió el aula. Z-Tak intentó retomar el control. Estamos aquí para aprender en conjunto. No para glorificar orígenes violentos. El valor no viene del dolor. Viene del progreso. Emma se sentó lentamente, cruzó los brazos y dijo. Entonces explíquenme por qué, en cada conflicto real, terminan pidiéndonos ayuda. La Academia Interestelar, en órbita sobre el planeta artificial Axion 5, no era un lugar para sentimentalismos. Era el punto de encuentro más prestigioso de toda la Confederación Galáctica. Los mejores, los más brillantes, las especies más avanzadas, todos se formaban ahí. Excepto los humanos. Ellos apenas estaban siendo admitidos. Por diversidad diplomática. Emma era parte del primer grupo mixto enviado desde la Tierra. Solo 6 humanos entre más de 3000 cadetes. Y ella sabía perfectamente lo que representaba: desconfianza, curiosidad, morbo y expectativa. Lo que nadie esperaba era que ella los observara como si fueran frágiles. Horas después, en el comedor central, el incidente del aula seguía generando conversación. ¿Lo dijo en serio? Susurró una criatura con ojos múltiples mientras comía un cubo de energía. ¿Volcanes de hielo? En la Tierra tienen de todo, respondió un androide de la sección beta. Incluso cosas que no deberían existir. Yo leí que un humano una vez cayó en lava y sobrevivió el tiempo suficiente para arrastrarse y advertir a los demás. Eso es un mito. Emma escuchaba en silencio desde una esquina, con su bandeja llena de comida terrícola, arroz, pollo, y algo que nadie supo identificar. Una chica alienígena se acercó. Era delgada, de piel azul suave, y ojos como perlas negras. Soy Nirel, del sistema Bogtan. Me pareces extraña.
Emma sonrió. Gracias. Tú también. ¿Por qué dijiste lo de los paraguas? Emma masticó un trozo de carne, lo tragó y respondió. Porque crecimos en un mundo donde no podías permitirte detenerte por una tormenta. Aprendías a mojarte, o a correr más rápido. Esa noche, en los registros internos del Consejo Académico, se agregó una nota a su perfil. Observación. La cadete Emma Vázquez posee una percepción del riesgo muy por encima del promedio. Su sentido del humor parece camuflar una evaluación constante del entorno. El término, volcanes de hielo, no fue sarcasmo. Es una referencia real a estructuras geológicas activas en su planeta natal. Recomiendo monitoreo. Mientras tanto, en la Tierra, en las profundidades de Islandia, un nuevo respiradero volcánico comenzaba a abrirse bajo un glaciar. Un dron de exploración enviaba imágenes al Comando Científico de la Tierra con una palabra destacada en rojo. Activación. Y en la academia, sin saberlo, Emma sonreía en sueños. Lecciones de supervivencia y errores fatales. El segundo ciclo de instrucción comenzó antes del amanecer artificial. En la sala de entrenamiento multibiótico, los cadetes fueron despertados por el sonido agudo de un zumbido orbital que simulaba una tormenta eléctrica en aumento. ¡A sus trajes! Tronó la voz metálica del instructor Ubetar, un veterano de la especie Clorthin, cuya piel de obsidiana brillaba con estrías de energía azul. Simulación de emergencia planetaria en 5 minutos. Sin traducción. Sin ayudas tecnológicas. Entorno asignado, zona extrema clase 4, basándose en datos de la Tierra. El murmullo de horror fue casi inmediato. ¿Zona terrestre? ¿Nos van a lanzar a una jungla humana? Se quejó Horrek, el cristalino. Eso es una sentencia de muerte. Emma, con su uniforme ajustado al cuerpo y sin señales de estrés, ya estaba abrochándose los guantes y sonriendo. No se preocupen. Si no los mata la humedad, los matará el insecto incorrecto. Varios cadetes se miraron nerviosamente. Algunos activaban sus traductores internos para asegurarse de haber entendido bien. Pero sí. Había dicho insecto incorrecto. La primera prueba fue la selva tropical amazónica, recreada en una cúpula biodinámica con precisión milimétrica. El calor era sofocante. La humedad formaba una película sobre cada superficie. Plantas que se movían. Ruidos de depredadores invisibles. Mosquitos del tamaño de un pulgar. A los 3 minutos, un cadete de la especie Morca colapsó. A los 7, otro más gritaba por una reacción alérgica a una espora fúngica flotante. Emma no corría. Caminaba. Con el machete en mano, cortaba plantas sin dañarlas, evitaba raíces venenosas, y al pasar junto a una especie de árbol pulpo que lanzaba esporas paralizantes, dijo: «Buenos días, mamá». La IA ambiental la escuchó. Analizó su broma. La clasificó como sarcasmo de origen cultural terrestre. 2 cadetes más salieron llorando de la simulación. Cuando terminó la prueba, solo 5 habían llegado al punto de extracción. Y entre ellos, claro, Emma. Seca, relajada, y con una serpiente enrollada en el brazo. ¿Es venenosa?, preguntó una voz mecánica. Solo si te muerde. Pero si la miras feo, se asusta. La segunda prueba fue aún peor. Una simulación del Ártico siberiano, con vientos de 120 km por hora, temperaturas de -50 grados y visibilidad reducida. A los alienígenas con metabolismo ectotérmico se les permitió usar trajes térmicos de apoyo. Emma rechazó el suyo. Mi bisabuelo cazaba en esto. Si él podía, yo también. Tardó 40 minutos en construir un refugio de nieve con una chimenea improvisada usando grasa sintética y un cable eléctrico dañado. Un grupo de 4 cadetes alienígenas, al borde de la hipotermia, fue encontrado dentro de su refugio al final de la prueba, calentándose con un caldo de raíces que Emma había hervido. ¿Qué es esto?, preguntó Nirel, con los labios azules. Sopa de emergencia. Sabe a barro, pero te mantiene con vida. ¿Dónde aprendiste eso? En la Tierra lo llamamos sobrevivir la semana sin electricidad. La tercera prueba fue un simulacro de terremoto con colapso estructural. A los cadetes se les dio 1 hora para escapar de un edificio derrumbado bajo réplicas constantes. Emma no solo salió. Organizó un plan de rescate. Usó una pierna robótica desactivada como palanca.
Siguió rastros térmicos. Rescató a 2 instructores que se habían quedado atrapados como parte del test. Y cuando la felicitaron, solo dijo: mi escuela colapsó una vez. Teníamos simulacros de sismos cada semana. Era eso, o morir bajo las escaleras. Esa noche, en la sala de evaluación, se proyectaron los informes en la pantalla central. La instructora L. una telépata de la raza Altari, habló en voz baja. Ella no reacciona como los demás. En ambientes extremos no solo sobrevive. Domina. ¿Es eso parte de la cultura humana? El comandante Tarra sintió lentamente. No es cultura. Es herencia. En su planeta, los débiles no tenían muchas generaciones para fallar. Y los que sobrevivieron, son como ella. Mientras tanto, en los dormitorios, Emma limpiaba su equipo cuando fue interrumpida por Nirel. Emma, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué sigues sonriendo? Aunque estés en situaciones donde otros colapsan. Emma se quedó en silencio un segundo. Luego levantó la vista, con una sonrisa que no era arrogante, sino resignada. Porque si me detengo a pensar demasiado, recuerdo que una vez vi caer fuego del cielo. Literal. Fuego. Y yo tenía 9 años. Así que, sonrío. Porque ahora solo es una prueba, no el fin del mundo. Nirel dio un paso atrás. Por primera vez en su vida, sintió miedo por alguien, que no parecía peligrosa. En el Consejo Estelar de Evaluación Psicológica, una nueva alerta se iluminó en rojo. Cadete Emma Vázquez clasificada como resiliente inadaptable. No responde como otras especies. Recomendamos observar contacto con otras entidades sensibles. Riesgo, contagio conductual. La galaxia aún no lo sabía, pero los verdaderos depredadores nunca llegaron en enjambres. Llegaron en silencio. Con una sonrisa. Con un paraguas. Secretos bajo el hielo, la verdad del ADN humano. Registro médico de la Academia Interestelar, entrada 1439AX. Paciente, Emma Vázquez. Especie, humana. Motivo del análisis, resistencia biológica anormal a condiciones extremas. Resultado preliminar, inconsistencias genéticas de alto interés científico y clasificado. El Dr. Tarreen jamás había tenido a un humano real en su laboratorio. Y menos aún uno que pareciera inmune a todo protocolo médico conocido. Pulse normal. Temperatura interna equilibrada. Regeneración celular activa incluso en estado de reposo, murmuraba mientras analizaba los datos. ¿Cómo demonios sobreviven en ese planeta? Emma estaba sentada en la camilla, observando las pantallas con la misma expresión que ponía cuando alguien le preguntaba si realmente existían las arañas del tamaño de una cara en su mundo. ¿Terminamos pronto, doctor? Me pierdo el desayuno, y hoy hay algo que se parece a pan. Esto, aún no. Necesito hacer un escaneo epigenético profundo. ¿Eso duele? No, pero puede revelar cosas que usted misma no conoce de su propio cuerpo. Emma sonrió. Suerte con eso. El escáner de resonancia multicelular comenzó a vibrar. Luces verdes se encendieron. En segundos, una representación tridimensional del código genético de Emma flotaba en el aire, girando lentamente. Tarreen se quedó quieto. Sus pupilas se dilataron. Había patrones en su ADN que no deberían estar ahí. Mecanismos de reparación celular similares a especies que vivían en estrellas moribundas. Tolerancia a neurotoxinas comparables con las de los carroñeros de gas venenoso de Becor. Memorias ancestrales activas. Y una estructura ósea que, en teoría, podía resistir el impacto directo de una caída libre de 50 metros con solo fracturas menores. Tarreen se alejó un paso. Esto no es natural. Emma lo miró con calma. Bienvenido a la Tierra, doctor. Mientras tanto, en el salón de clase de xenobiología, Nirel y otros cadetes observaban una presentación sobre evolución adaptativa. El tema, cómo las especies se adaptan a su entorno sin perder su humanidad, o lo que sea que tengan. La instructora Xalet mostró imágenes de criaturas de diferentes mundos. Este es el Korra, sobrevive bebiendo lava líquida. Este, el Trexnor, respira atmósferas de nitrógeno puro. Y aquí, un humano, corriendo felizmente entre tormentas eléctricas, cargando una mochila y sonriendo. ¿Eso es real?, preguntó un cadete.
Sí, respondió Xalet, con tono neutro. Se llama maratón en clima extremo. Lo hacen por diversión. Una ola de incomodidad recorrió el aula. Nirel alzó la mano. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué los obliga a exponerse a ese tipo de entornos si no hay peligro real? La respuesta fue breve, y no vino de la profesora. Vino de Emma, que justo entraba con su bandeja de desayuno. Porque el día en que bajes la guardia en la Tierra, es el día en que no vuelves a casa. Esa noche, el Consejo Científico del Núcleo Central Interestelar recibió un informe etiquetado como Confidencial Clase Roja. Título: Observaciones biológicas de la humana Emma Vázquez, peligro evolutivo potencial. Extracto: la humanidad no está adaptada a su mundo. Su mundo es el que fue moldeado por su tenacidad, su crueldad natural y su necesidad de resistencia. No sobreviven a pesar de su entorno. Sobreviven porque lo dominan, incluso cuando éste intenta matarlos constantemente. Proponemos monitoreo continuo y restricción de acceso a información sobre su estructura genética. En la sala común, los cadetes se reunían para cenar. Emma comía tranquila. Al lado, Nirel la observaba. ¿Qué te hicieron en el laboratorio? Me escanearon. Dijeron que tengo genes que no debería tener. ¿Y tú? Yo les pregunté si querían comparar cicatrices. Nirel bajó la vista. Hay algo diferente en ti. No es solo fuerza, es algo más profundo. Resistencia emocional. Instinto. Dureza. Supervivencia social. No, es como si no sintieras miedo. Emma la miró directamente. Claro que siento miedo. Pero el miedo no me detiene. Y en un rincón del sistema solar, un satélite olvidado enviado por los humanos siglos atrás recogía señales. Se activaba un protocolo dormido. Una señal de alerta se enviaba a una estación enterrada en Marte. El mensaje era simple. Se ha detectado una variable humana en territorio interestelar. Vigilar evolución. Invasión en el aula cuando la prueba se vuelve real. El día comenzó como cualquier otro en la Academia Interestelar. Protocolos, clases, simulaciones. Los cadetes charlaban en sus respectivos grupos según especie, origen o afinidad. Emma, como de costumbre, estaba sola. Pero no aislada. Ella escuchaba. Observaba. Calculaba. En la clase de estrategia de conflictos asimétricos, la IA de entrenamiento anunció: simulación táctica sorpresa en progreso. Todos los sistemas de defensa están suspendidos temporalmente para mejorar la inmersión. Ubicación: sector educativo C, niveles 3 al 7. Condición: ataque hostil no identificado. Iniciando en 3, 2, 1. Luces rojas. Puertas selladas. Alarma de ataque activada. Los cadetes se miraron nerviosos. Unos pensaron que era otra simulación. Otros activaron sus trajes de defensa, y entonces el techo explotó. 5 figuras encapuchadas descendieron por cables gravitacionales. No llevaban insignias, pero sus armaduras negras vibraban con energía electromagnética. No dispararon al aire. Dispararon directamente al primer instructor. Letal. Real. No era una simulación. Pánico. Gritos. Caos. Emma se agachó instintivamente, empujó a 2 cadetes hacia abajo y rodó bajo una mesa. A suelo. Cubrirse. No es entrenamiento. Un proyectil perforó la pared a centímetros de su cabeza. Maldita sea, murmuró mientras sacaba un cuchillo de supervivencia oculto en su bota. Uno que el reglamento no aprobaba. A su lado, Nirel temblaba. ¿Qué está pasando? Invasión real. Se colaron mientras bajaban los escudos para la simulación. ¿Qué hacemos? Emma la miró con esa calma que ponía furiosa a algunos profesores. Sobrevivir. Y hacerles desear que nunca entraron aquí. Mientras los atacantes avanzaban por los corredores, Emma tomó el liderazgo. Sin pedir permiso. Sin recibir órdenes. Divídanse en grupos de 5. Usen mesas como escudos improvisados. Corten los sistemas de luz del aula 7, vamos a igualar el campo. ¿Con qué autoridad? Gritó un cadete Altari. Con la autoridad de que tú estás gritando y yo estoy respirando. Silencio. Obediencia inmediata.
En los siguientes 10 minutos, la estudiante humana organizó un contraataque táctico. No tenían armas. Pero tenían muebles, herramientas de laboratorio, y una humana acostumbrada a improvisar bajo presión. Tú, le dijo a Horrek, tus cristales pueden refractar láseres. Hazlo de espejo. ¿Y si me rompen? Entonces sirve de distracción. ¡Corre! Emma lideró un desvío hacia los túneles de mantenimiento. Allí hackeó el sistema de seguridad con una pinza oxidada y un conector viejo de comunicación. ¿Cómo sabes hacer eso?, preguntó un instructor herido. ¿Nunca intentaste robar señal de red en un barrio sin Internet? ¿Qué es Internet? Luego te explico. Finalmente, encerraron a 2 de los atacantes en una cámara presurizada. Emma activó una válvula y los sometió a un cambio brusco de presión. No letal, pero suficiente para dejarlos inconscientes. El resto huyó. Y la academia entera quedó en ruinas parciales, con 2 instructores heridos graves y al menos 20 cadetes en estado de shock. Emma estaba de pie, manchada de polvo y sangre en la frente, con el cuchillo aún en la mano. Horas más tarde, en la sala de comando de seguridad, los altos mandos de la academia revisaban las grabaciones. En la pantalla principal, el rostro de Emma se detenía en cada momento clave. Tomando decisiones bajo fuego. Conduciendo a los demás. Improvisando defensa. Negándose a rendirse. El comandante Vtar habló primero. ¿Esto es típico en humanos? La doctora Equisalet negó con la cabeza. No. Esto es Emma Vázquez. ¿Una anomalía? No. Una advertencia de lo que su especie puede hacer cuando no tiene nada, excepto voluntad. En los corredores, Nirel se acercó a Emma. Nos salvaste a todos. Solo hice lo que debía. ¿Por qué no te escondiste? Porque he visto lo que pasa cuando esperas que otro actúe primero. Al día siguiente, en el comedor, toda la academia se quedó en silencio cuando Emma entró. Por primera vez, todos se levantaron. Un gesto de respeto. Un reconocimiento tácito. Incluso los profesores se pusieron de pie. Emma los miró. Sorprendida. Y con una sonrisa cansada, murmuró. ¿Qué? ¿Nunca vieron a alguien sobrevivir una lección sorpresa? En el núcleo central de la Confederación Galáctica, un informe fue sellado con prioridad máxima. Cadete humana Emma Vázquez ha demostrado dominio estratégico, capacidad de liderazgo en combate real, y comportamiento operativo de unidad militar de élite sin entrenamiento formal. Propuesta de seguimiento, programa de observación clase Omega. Y en un planeta lejano, uno de los atacantes capturados despertaba, repitiendo entre lágrimas. Solo tenía un cuchillo, y nos destruyó. El informe clasificado, Mundos de la Muerte y Cazadores Nacidos. Confederación Galáctica, Consejo de Evaluación Interespecies. Archivo clasificado Omega 7. Asunto, evaluación oficial del origen planetario, Tierra, designación local, nivel de riesgo biológico, cultural y evolutivo. Acceso restringido a comandantes superiores y alto mando científico. ¿Saben por qué se ríen de la Tierra?, preguntó el almirante Tebrak, de piel coralina y ojos que no parpadeaban. Porque es más fácil burlarse que admitir el miedo. El consejo estaba reunido en la Cámara Estelar de Seguridad. Todos los representantes de las especies principales estaban presentes. En la mesa flotaba un holoesquema tridimensional del planeta azul. Pensábamos que los mundos de la muerte eran rarezas biológicas, continuó Tebrak. Ecosistemas hostiles, atmósferas inestables, fauna impredecible. Pero nos equivocamos. Un mundo de la muerte real genera a los cazadores perfectos. Un silencio helado invadió la sala. Mientras tanto, en la academia, Emma entrenaba sola en la pista de gravedad variable. Su sudor flotaba en pequeñas esferas antes de evaporarse por el campo térmico del entorno. Su cuerpo ya se había adaptado. Su mente, también. Habían pasado 3 días desde la invasión. Las reparaciones avanzaban, pero nadie olvidaba. Los nuevos cadetes la seguían con la mirada, sin atreverse a hablarle. Los instructores ya no la corregían. Y los reportes internos hablaban de ella como si fuera un arma, no una persona. Informe Omega 7, fragmento de lectura. La Tierra posee características anómalas únicas en los mundos registrados por la Confederación.
Sus condiciones incluyen campos magnéticos fluctuantes, placas tectónicas inestables, tormentas electromagnéticas globales, depredadores activos de múltiples niveles, enfermedades virales de rápida mutación y eventos climáticos extremos constantes. Y aún así, su especie dominante prospera. Desde el nacimiento, los humanos enfrentan mortalidad elevada, presiones sociales extremas, escasez de recursos, violencia estructural y guerras internas. No poseen garras. No tienen caparazones. No emiten toxinas. Lo que tienen es adaptabilidad agresiva, creatividad ante la amenaza y un umbral de dolor que desafía la lógica médica interestelar. En el aula de Historia Galáctica, el profesor Zeta-Tak mostraba antiguas batallas interplanetarias. Un alumno alzó la mano. ¿Por qué casi todas las unidades de intervención avanzadas son humanas? Zeta-Tak dudó. Luego respondió. Porque si envías a un humano donde tú no sobrevivirías, él lo llamará lunes por la mañana. Emma recibió una notificación urgente en su pulsera de datos. Citación inmediata al ala diplomática. Cuando llegó, la esperaba el embajador Lurok de las 9 colonias, junto a 2 figuras encapuchadas. Señorita Vázquez, dijo el embajador. Hay algo que necesita saber. Algo que nunca fue revelado a su especie. Emma se mantuvo firme. Adelante. Cuando la Tierra fue descubierta, muchos en el Consejo querían aislarla. No por temor a ustedes, sino a lo que ustedes podían provocar en otras especies. Miedo a que su ejemplo se propagara. Uno de los encapuchados habló. Su voz era grave, como piedras al caer. Ustedes nos recuerdan a lo que fuimos. Antes de que nos domesticáramos. Emma alzó una ceja. ¿Nosotros los inspiramos? No, respondió el otro. Ustedes nos incomodan. Son el espejo que evitamos mirar. La prueba de que la evolución nunca fue para estar cómodos, sino para resistir. En el Consejo Galáctico, la votación fue unánime. El archivo Omega 7 se mantendría sellado. El acceso a información sobre la fisiología humana sería limitado. Y se establecería una nueva clasificación. Tierra clase inestable nivel de intervención, prohibido sin acompañamiento humano. En los pasillos de la academia, Emma encontró a Nirel esperándola. ¿Sabías que todo esto pasaría? No. Pero lo sospechaba. Entonces, ¿por qué viniste? Emma se encogió de hombros. Porque si no venía yo, vendría alguien peor. Nirel la miró fijamente. ¿Hay alguien peor que tú? Claro, dijo Emma con una sonrisa. Mi madre. En las últimas líneas del informe clasificado, un asesor escribió una nota personal. No subestimen nunca a una especie que creció bailando sobre placas tectónicas, jugando bajo tormentas eléctricas y aprendiendo a amar en medio de guerras. Si la Tierra es un mundo de la muerte, los humanos son su arma más letal. Graduación, y el principio del fin. Academia Interestelar Action 5, Gran Salón de Ceremonias. La sala estaba iluminada por cristales vivos que flotaban sobre las columnas. Las banderas de las 56 especies fundadoras ondeaban en patrones de luz. Cada asiento estaba ocupado. Autoridades militares, científicos, diplomáticos y representantes de los mundos más influyentes de la galaxia esperaban en silencio. El estrado central tenía una placa nueva. Clase de graduación unificada, cohorte alfa humana. Emma Vázquez, con el uniforme ceremonial plateado, caminó con paso firme hacia el podio. Cada paso suyo hacía eco como si se tratara del anuncio de una era nueva. Cuando se detuvo frente al micrófono, no leyó ningún discurso. Solo alzó la vista y dijo: Supongo que aún se están preguntando por qué la Tierra es un mundo de la muerte. Se escucharon risas nerviosas. Muchos aquí pensaron que éramos un error de la evolución. Otros, que nuestra presencia era peligrosa. Y están en lo correcto. Pero no porque seamos agresivos, sino porque no nos rendimos. Los rostros en la multitud se tornaron serios. Donde otros retroceden, nosotros avanzamos. Cuando algo nos supera, aprendemos a superarlo. Y cuando no tenemos las herramientas, usamos los dientes. Pequeñas luces comenzaron a parpadear en los sistemas de seguridad del edificio. Se rieron de nuestros volcanes de hielo, de nuestras tormentas, de nuestros depredadores. Pero todos ustedes olvidan algo, nosotros crecimos con ellos.
Aprendimos de ellos. Nos convirtieron en lo que somos. La última frase la dijo sin elevar la voz, pero con un peso que atravesó a cada especie presente. Nosotros no conquistamos la Tierra. La sobrevivimos. Al mismo tiempo, en el Centro de Inteligencia Galáctico, los analistas monitoreaban una anomalía térmica en el polo sur de la Tierra. Una estructura subterránea, oculta durante miles de años, comenzaba a emitir pulsos. ¿Qué es eso?, preguntó un oficial Krail. No lo sabemos. Pero los humanos la llaman Antártida. Siempre dijeron que no había nada allí, y nadie les creyó. ¿Qué hacemos? Esperamos. En la academia, mientras los cadetes celebraban, un pequeño dron se posó junto a Emma. Un mensaje de la Tierra. Unidad de reconocimiento 41 hectáreas sido activada. Estructura ancestral detectada bajo el hielo. Se requiere tu presencia. Nirel se acercó, sonriendo. Te vas, ¿verdad? Emma asintió. Mi planeta me necesita. Y, francamente, ustedes también. ¿Volverás? Tal vez. Pero si no lo hago. Sí. Recuerda que fue una humana quien puso orden en esta academia. Y que todo empezó, porque alguien se rió de un volcán de hielo. Nirel se rió suavemente, con lágrimas en los ojos. Nadie se ríe ya, Emma. Última transmisión registrada desde la Academia Interestelar antes del apagón de seguridad. Una nave con marca terrestre, sin armas visibles, sin escolta. Solo una pasajera. Emma Vázquez. Rumbo, polo sur de la Tierra. Destino, clasificado. Última línea del archivo Omega 7, escrita a mano por un alto comandante galáctico. Pensamos que ellos eran la especie más joven de la Confederación, pero tal vez solo eran la más antigua que aún recordaba cómo luchar sin pedir permiso. Fin.